¿qué tal amigos? Un gusto estar con ustedes. Ahora en una modalidad que hemos dejado de hacer, hemos hecho simplemente a flachazos con el director de nuestra plataforma de Entorno Veracruz, Carlos Villalobos. Vamos a tener que hacerlo más seguido esto. Este ejercicio lo habíamos ofrecido ya desde hace algún tiempo, pero no hemos tenido la oportunidad por cuestiones de trabajo de ambos y porque la plataforma ha estado planteándose el reto de continuar con invitados que obviamente le den una voz al conjunto social al que nos queremos estar dirigiendo permanentemente. ¿No es así, Carlos? Así es, Martín. Vamos a tener que tomar o retomar este intento de editorial, de manifestar una posición personal como Entorno Veracruz, junto a Martín, como un servidor, Carlos Villalobos, para analizar puntos que creo que son de interés general y de preocupación nuestra. Así es. Fíjese que Entorno Veracruz ha planteado como parte fundamental de su ejercicio el ser una plataforma plural que dé oportunidad a escuchar todas las voces que se puedan plantear en la acción política, en la acción empresarial, en la acción social, en la acción pública, para hablarlo en lo general. Y en este sentido, hemos tratado de que la opinión editorial se base fundamentalmente en un ejercicio de reconocimiento de la pluralidad, número uno. Número dos, plantearnos el debate público sobre la base de razones, de condiciones de lo que se esté diciendo directamente por parte de los actores públicos. Obviamente Entorno en este sentido garantiza esta oportunidad. Y por otro lado, plantearse fuera de un debate de chismorreos, de cuestiones descalificativas absolutas, de plantear calumnias como un ejercicio cotidiano que se da en muchas partes de la acción pública, pero que nosotros como Entorno Veracruz rechazamos completamente porque creemos que no ayuda a un debate mejor, que nos merecemos todos. Sí, hemos sido críticos, tú lo has sido con algunos de los invitados, en elevar precisamente este nivel de la clase política, ¿no? Vemos una clase política en lo local, hablamos de Coatepec, y a nivel estatal de muy bajo nivel, Martín. Si nos vamos al análisis del Congreso, por lo menos la anterior legislatura, la gran mayoría de las iniciativas que presentaba fueron rechazadas en gran medida por instancias superiores, modificaciones a las leyes que no cumplían. Recientemente una de ellas atribuida al Ejecutivo, que fue precisamente la ley de ultrajes a la autoridad, pues finalmente fue desechada, se aplique o no se aplique, nos damos cuenta que hay muchas pifias, ¿no? Y un nivel parlamentario demasiado bajo, no existe prácticamente una oposición, también hay que decirlo, competente para contrarrestar estas iniciativas muchas veces del grupo legislativo de Morena, y en general vemos a estos políticos parece fabricados, sacados prácticamente de su ocupación anterior y sin ningún viso de conocimiento de lo que es la política, la función pública. Sí, efectivamente hay mucha falta, no digamos de experiencia, al final de cuentas la vida toda nos va generando elementos para ir aportando en los distintos quehaceres en los cuales estemos involucrados. El ejercicio político efectivamente requiere de algunos instrumentos de reflexión, de análisis, de congruencia, de respeto por las leyes, por las instituciones. Todo esto conforma algo que se dice de expertise, una serie de elementos que favorecen el que una discusión que establezcan en el ámbito político dos actores o más, o todos los actores, implique elevar o no el nivel de la discusión pública y política. En este sentido, creo que efectivamente hemos ido perdiendo esta posibilidad de reconocernos en función de ello y hemos bajado el nivel a la cuestión más bien del señalamiento fácil, de la descalificación el inmediata, chismorreo, ¿no? Del chismorreo, hace rato lo ataques en redes, ¿no? Exactamente, Parlamento, ¿no? Que no ayudan obviamente en un ambiente de conflicto de alguna manera que existe y que evidentemente Entorno Veracruz ha querido plantear siempre con ustedes muy abiertamente.
Obviamente creo que iniciamos sin decir que estamos muy agradecidos nuevamente con la hospitalidad de La Toga en Zamora 57, en el Hotel Que San José perdón, Plaza. voy a permitirme hacer una corrección, Martín, y me hacían la observación. Ese es uno de los grandes pendientes que existen y que a veces pasan desapercibidos, la numeración de las calles. Hemos mencionado que estamos en Zamora 57 porque es el consecutivo, Ajá. pero me hacían la observación aquí desde la gerencia de la plaza, del Hotel San José Plaza, que en los papeles aparece el número 65. O sea, aquí afuera tiene el número 65, si te vas a Google Maps aparece como Zamora 56, cuando los números pares son enfrente. Entonces, creo que ese es uno de los pendientes que se ha dejado pasar y que obviamente tú lo sabes, Coatepec eran normalmente casas grandes que se han fraccionado, se han dividido, se han vendido a diferentes dueños y obviamente la numeración cambia. Si seguimos la consecutiva, aquí este hotel sería el número 59, porque el lote de junto es el 55 y el de junto es el 55, lo que te decía, una propiedad que fue fraccionada en dos partes, dos dueños, sería 55, 57 y aquí 59. Para no crear más confusiones, nos vamos a tener a que lo que nos dice aquí la gerencia de la plaza y el número que tiene afuera. Y estamos ahora, Martín, en Zamora 65, bueno, en ese mismo lugar, para más fácil, tercera de Zamora, enfrente al Jardín de Niños María Enriqueta, Hotel San José Plaza. Perdón por la interrupción, pero yo creo que es una aclarando el tema, necesaria. Armando. Como aclarando los temas también en el sentido de lo que acabamos de vivir en Coatepec, en Veracruz y a nivel nacional, sí, un tema complejo, difícil, no lo queremos abordar. Preocupante, no lo queremos abordar desde las filias o las fobias, lo queremos abordar muy racionalmente. Empezando con enviar, si te parece, Carlos, un mensaje de solidaridad con una persona agraviada que tiene actividades periodísticas, es un reportero de una plataforma que se llama Elos Noticias. Él es el representante, Margarito Elos, quien en ejercicio de su trabajo, de su actividad, fue agredido. En estos momentos se está poniendo, parece ser que una demanda, junto con gente de la CEAP, que lo está apoyando, de la Comisión de Atención a Periodistas, Estatal de Atención a Periodistas, y que evidentemente desde Entorno Veracruz, Carlos, nos solidarizamos con él, porque fue en un evento desarrollado el pasado 30 de julio en el parque de Coatepec, Veracruz, en la elección de delegados de Morena, una elección difícil de entender en las condiciones de organización. Creo que por ahí podremos ir pasando a elevar un poquito los planteamientos. Primero, yo diría en el cotidiano, en el uso cotidiano del lenguaje, pero qué necesidad de concentrarlo todo en una sola sede, cuando se podría haber hecho en los distintos municipios con la supervisión y la confianza que les brinda el que es un acto interno de ellos, con todas las garantías que se dieran ellos, y no lo que sucedió, que fue visible un proceso de desorganización. Es difícil de entender cómo es que en un solo espacio hayan votado más de 6,000 o 7,000 personas en una jornada tan corta. Claro. Físicamente es difícil de entender. Y desgastante, ¿no? No, y puede ser que se haya dado, pero es muy difícil de entender que haya habido tal nivel de consecutivos en la votación, porque además creo que se tenía que llenar una papeleta. Sí. O sea, y era complicada en sí misma la votación. En fin. Lo que es cierto es que Coatepec vivió unas horas difíciles, complicadas. En todo el día, hay que decirlo. Sí, hay que decirlo así. Desde muy temprana hora, esta calle de Zamora se vio invadida precisamente por vehículos que transportaban a estas personas, por autobuses provenientes sobre todo de la ciudad de Jalapa, hay que señalar, hay muestras fotográficas de eso, videos, que obviamente vinieron a entorpecer, a enturbiar más el de por sí ya complicado asunto de la vialidad en Coatepec. Se ha hablado en ediciones pasadas, y es del conocimiento público, que se está buscando una alternativa precisamente para desviar el tránsito vehicular de poblaciones aledañas a Coatepec, en los municipios de Jico, de Teocelo, Cozotlán, Izhuacán, Ayahualulco y sus comunidades. Y se habla precisamente de esta
segunda, que sería la primera etapa de libramiento, precisamente porque la carga vehicular y sobre todo los fines de semana que mucha gente sale buscando muchas veces comer, restaurantes en el exterior, esto vino a agravar más la situación. Entonces la calle de Constitución era intransitable, carros detenidos, literalmente. Vi, Martín, también, inclusive no solamente autobuses, vi camionetas de servicio de transporte escolar trayendo gente. Entonces dices, bueno, al final de cuentas buscaron cómo movilizar a pobladores de Banderilla, nos enteramos, son alrededor de 16 municipios. Sí, todos los que incluyen este distrito, comprenden este distrito federal, 16 municipios, todos, como bien señalas, atravesando Coatepec, entorpeciendo el caótico, ya mencionábamos tráfico vehicular, y obviamente causando el malestar de los habitantes de Coatepec y de quienes tienen que hacer uso del paso de Coatepec para llegar a sus respectivos lugares o negocios. Una empresaria que conocemos muy bien, que ha estado con nosotros ya en algunos programas, proveniente de Jico, restaurantera, se quejaba precisamente que estuvo 2 horas detenida en el tráfico cuando tenía que atender un servicio de banquetes, ¿no? Otra persona que se dedican a la repartición de estas aguas purificadas, aguas embotelladas, también me decía que estaban teniendo problemas para distribución. Los camiones del servicio público de transportes de Excelsior que hacen su viaje de Jico a Jalapa, Martín, iban a reventar. Lo pudimos ver cuando veníamos de Jico, precisamente de un evento, y pudimos observar que en los camiones no cabía un alfiler. ¿Por qué pasó esto, Martín? Porque obviamente tuvieron que reducir su número de corridas y la gente tuvo que permanecer pues de pie esperando en la calle, en la parada, hasta que llegara el carro y agarrar el primero que pasara. No había muchas opciones. Fue un desatino, efectivamente, como bien mencionas, haber concentrado a todos los municipios en Coatepec, y bien se pudo haber evitado, como dices, pero qué necesidad, estas molestias, ¿no? Sí, estas molestias, Carlos, esa es la parte de la organización, de la planeación, que al final de cuentas, pues lo tiene que revalorar quienes son los organizadores de este tipo de actos, ¿no? En este sentido, hay una situación de molestia de amplios grupos de ciudadanos, que no solamente de Coatepec, sino de muchas partes del distrito, porque se quedaron varados en sus trayectos normales. Sí, no carros descompuestos. No, porque no había autobuses. Oye, te pones a pensar, íbamos a un evento social con la persona que colaboro los fines de semana, y yo le decía, imagínese que en estos momentos usted viene de Jico, de Teocelo o de alguna otra población con la urgencia de llegar a Jalapa o a Coatepec por algún enfermo, algún lesionado. ¿Qué haces? Se te puede morir en el camino. Por supuesto. Yo digo que esto lanza luces rojas para las formas de organización. Ahora, hoy mismo, en la mañanera de hoy, el presidente saluda el evento realizado, porque fue una cuestión nacional. Dice que fue una elección democrática. Vamos a caer al otro punto. Que fue una elección democrática, que tuvo algunos problemas, pero que en lo general lo saluda positivamente porque hubo cerca de 2,5 millones de participantes a nivel nacional en este proceso interno, donde se manifestaron quienes coinciden con Morena, quienes están afiliados en Morena, porque además era un proceso de afiliación, tenías que estar afiliado para votar. ¿Y esa afiliación, plan con maña? No, bueno, es que ahí va la parte que un poco tenemos que poner sobre la mesa. Porque te podías afiliar en ese momento. Sí, te afiliabas, lo cual significó duras críticas al interior de Morena, ¿no? Desde John Ackerman en su pelea con Epigmenio Ibarra y sus descalificaciones, hasta aquí mismo en el estado de Veracruz, donde se conflictúan liderazgos estatales, ya no digamos en los municipios. Las redes en muchos municipios del estado, digamos en la mayoría de las sedes, eran de conflictos porque se hablaba de acarreos, se hablaba de pagos a los que iban a votar. Entrega de despensas. Entrega de despensas, lo de Poza Rica, las fotografías de que en la mismísima sede donde estaban votando las personas que iban a hacer este ejercicio, había despensas para irse las entregando. Y fue general, aquí también vimos la gente, bueno, me tocó ver la gente en Jiménez del Campillo esperando salir, que se llenara el autobús,
con su respectiva bolsita. Sí, no, sí, comerlo. o sea, a lo que voy es que esta crítica la vimos en compañeros, en conocidos nuestros de Morena, que se quejaron abiertamente de este proceso por la forma en la cual se llevó a cabo. Evidentemente hablan no solamente de los anteriores conceptos, sino también de un uso faccioso de la burocracia del gobierno del Estado, que obviamente intervino directamente a decir de estas personas que se quejaban, decían que eran burócratas obligados a estar en esta participación de esta jornada electoral de Morena. En fin, en este sentido marcada por puntos negros la elección. ¿Cómo lo ves? Bastante lamentable el hecho de que se diera un ejercicio al interior, sí, de un instituto político, pero que ha venido y fue un tema de campaña el no mentir, el no robar, el no traicionar, el dejar atrás el pasado, a los partidos corruptos, a los partidos de los acarreos, y sin embargo hoy vimos la peor de las copias. Yo inclusive me atreví a opinar, ni el PRI se atrevió tanto, de verdad. Llega el momento que dices, el acarreo ha existido siempre, en el PRI lo conocíamos como partido hegemónico durante 70 años. Cuando llegó el PAN al poder, recuerdo que una vez alguien habló de que había que ir a traer a la gente de Cinco Palos, habló específicamente de Coatepec, para recibir a Carlos Castillo Peraza, que entonces era líder nacional de Acción Nacional, y les pregunté, ¿eso no se acarreó? Y me dicen, bueno, es que les vamos a facilitar, una especie de facilitadores, el traslado de su lugar de origen acá. Yo me quedé con esa impresión, dije, es lo mismo. Sí, al final de cuentas es la movilización, el acarreo, como lo quieras llamar, y hoy vemos exactamente lo mismo. Sobre todo, Martín, si tuviste oportunidad de observar, la mayoría de la gente venía de comunidades. Sí, viene la otra parte, que es el uso de los recursos públicos a través de los programas, que también fue fuertemente cuestionado por estos compañeros de Morena que se quejaron, al decir de que obligaban a las personas, por ejemplo, adultos mayores, con la amenaza de que si no iban a votar por tal o cual personas, les quitarían su programa. Esto obviamente fue señalado y es señalado, hay muchas impugnaciones al respecto al interior de Morena, de cómo se procesó la elección. Yo no sé en qué vaya a acabar este proceso, si ya lo van a calificar como positivo, si no va a pasar nada, le van a dar vuelta a la página. Pero, ¿qué te parece que vamos al corte? Creo que tenemos que estar en el corte para seguir platicando de este tema y obviamente llegar a la conclusión de cómo miramos desde Entorno Veracruz, su servidor Martín Quitano y obviamente nuestro productor y director Carlos Villalobos. Volvemos en un momento. Ya estamos de vuelta, Carlos. Ya nuevamente y obviamente sin dejar de mencionar que tenemos un pastel. Ya tenemos un pan de macadamia muy rico que nos obsequia Pastelería La Toga, una cortesía más de Pastelería La Toga. Y recordarles a todos y a todas las que nos ven que en Pastelería La Toga las tardes pasteleras se prolongan y ahora son todo el día, la promoción, todo el pastel que quieras o puedas comer y todo el café que desees por 99 pesos. Martín, pues bien, señalabas el hecho precisamente de estas circunstancias que vivimos recién el fin de semana anterior, donde queda de manifiesto que el partido Morena, por lo menos en varios estados, incluido obviamente Veracruz, no está a la altura de lo que debería ser para poder organizar lo que serían unas elecciones nacionales o estatales. Se ha hablado mucho de una reforma electoral, de una reestructuración del Instituto Nacional Electoral para que ahora incluya las consultas, pero lo visto hasta ahora da miedo. Sí, da mucho miedo porque se desmonta todo un sistema que le ha garantizado al país procesos en paz.
obviamente con vicisitudes, no hay un sistema perfecto, pero en lo general, incluso en la sociedad mexicana, una de las áreas institucionales más reconocidas y respetadas, mejor vistas, es el Instituto Nacional Electoral. Y con reconocimiento internacional, que eso es importante, ¿no? Otras democracias avanzadas reconocen la función del INE. Así es. Haciendo eco de tu comentario de Morena, que le está quedando a deber, decía en algún momento el mismo presidente, dice, no podemos pensar en ser poco partido para tanto pueblo, o algo así. Así es. Y creo que lo decía en un momento crítico, hizo una crítica muy fuerte a Morena en algún apartado, creo que fue en la elección nacional, donde se dio el debate entre Muñoz Ledo y Delgado. Un Mario Delgado, ahorita, en este momento fuertemente cuestionado por tirios y troyanos, al quien le endilgan la responsabilidad de lo sucedido, no miran todo el conjunto de elementos que obviamente rebasan con mucho al presidente nacional de Morena, pero lo que sí es cierto es que desde allá se dictaron las formas en las cuales se iban a hacer estas actividades, replanteando lo que comentamos al principio, muy mala organización, un proceso viciado por la especulación de malos usos, las trampas del pasado, pero que no deberían de existir, que ¿no? te habla de una crisis de la institucionalidad de Morena como la tienen los otros partidos, porque el problema está en que los partidos políticos en nuestro país están desacreditados, están descalificados, vivimos un sistema democrático débil, frágil, porque se tienen partidos frágiles, porque se tienen instituciones partidarias fuertemente cuestionadas por la sociedad, los meten en un mismo saco, y esta es una de las desgracias, y permíteme hablar aquí a título personal, que se sucede con Morena, porque hay, no sé cuánto habrá, y habrá mucha gente esperanzada en que este partido hubiera sido diferente. Lo del sábado, no sé si pueda plantearse o pensarse que podrá definir un antes y un después para la lectura de mucha gente, incluyendo de las militancias de Morena, de qué es lo que están haciendo con Morena en este momento y cómo va a servir realmente como un instrumento que le dé fortaleza a la vida democrática de nuestro país. Es correcto, Martín. Alguien alguna vez comentó, y creo que es una definición bastante cercana a la realidad, que el enemigo de Morena sería Morena. O sea, el llegar al poder en el 2018 a nivel nacional, aquí en Veracruz, la gobernatura y obviamente buena parte de municipios y prácticamente la mayoría en el Congreso local, dejó en claro que era un partido que no estaba preparado para llegar al poder todavía. Excelente liderazgo, hay que decirlo, hay que reconocerlo, el de Andrés Manuel López Obrador, una persona que aún hoy, con todas estas tribulaciones, sigue manteniéndose arriba del 50-58% de la preferencia electoral. Es bien visto, es bien aceptado por la sociedad, y creo que el problema radica en el tema también, como mencionabas, de este empobrecimiento de la clase política, de que no hay contrapesos, no hay en la oposición liderazgos, figuras que estuviera hoy denunciando estos hechos, que estuviera manifestándose por una jornada limpia electoral. Prácticamente pareciera que solo existe un partido en el país. ¿No? El partido Morena. Es un partido que está siendo hegemónico, está siendo la nueva definición de un partido prácticamente de Estado, un partido que vive sobre la acción de un liderazgo personal muy fuerte, que es la del presidente López Obrador. Es lo que lo mantiene a flote. Y que obviamente preocupa mucho porque al final de cuentas lo que requerimos en términos de democracia que pueda trascender a las personas, a cualquiera, es que existan formas de comportamiento, reglas que se respeten, más allá de las personas, de un ejercicio personal de gobierno o de poder. En este sentido, creo que Morena le está quedando a deber de entrada a sus militantes, porque una de las quejas de sus militantes es que venían priamperredistas a meterse, que venían de muchos partidos. El problema que yo le veo a este argumento es que se supone que era una elección abierta donde podrían participar todos y la queja sale del lugar en sí mismo
porque sabían a qué estaban jugando cuando se asumen estas reglas, ¿no? Sí. No había que darse por sorprendido, simple y sencillamente un partido que abre su proceso y que digamos que esa es una cuestión virtuosa, sin las formas, sin las reglas claramente identificadas, a mi decir, implican desajustes como los que vimos el sábado. Creo que lo que está pasando, no sé si coincidas, Martín, es que para muchos, bien lo señalaste, para muchos Morena está cayendo en lo que temió algún día o criticó que se suscitaba en el pasado. Es decir, militantes de Morena que hoy molestos, como lo hemos visto en redes sociales, en videograbaciones que se han hecho, por esta jornada de elección de delegados al interior de su partido, donde reprochan que fue una elección de Estado. Pareciera que están hablando de una elección entre todos los partidos donde Morena vuelve a perder. Creo que estos militantes se sienten sí decepcionados, sí molestos, seguramente impugnarán en sus distritos, en sus municipios las elecciones, porque es mi lectura, así como lo dijiste, es una lectura personal, es un parecer personal. La molestia no es contra el presidente de la República. El presidente de la República para ellos sigue siendo un personaje bien intencionado para no meter otros adjetivos. Sin embargo, están molestos con una cúpula, tan solo en el estado de Veracruz, una cúpula partidista, donde el que tiene el poder no es el dirigente, ¿no? El que tiene el poder manda desde Palacio de Gobierno. Entonces, para estos militantes que anteriormente los veíamos o los hemos visto en espacios públicos, con carteles donde hablan de la corrupción de antes, de los traidores a la patria y casi hacer un juicio sumario para ellos, hoy están molestos con su propio partido. No creo que alcance para cambiar su forma de ver y seguirán apoyando a su partido por lo que decíamos antes, el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, creo que sí podrá haber algunas mentes un poco más abiertas, más preparadas a la autocrítica y tendrán o veremos definiciones de gente que quizá abandone el barco. Que abandone un proyecto en el cual creyeron, confiaron y que es muy respetable de nuestra parte, lo hemos dicho siempre, que mantengan estas opiniones y estas ideas con tanta fuerza, con tanta voluntad, con tanta disposición. Pero lo que pasó el día sábado los ha puesto a pensar mucho, los ha puesto a decir cosas, aunque hay que decirlo también, estimado Carlos, hubo compañeros de Morena, gente que conocemos, que se mantuvo en el silencio. Sí. No planteó ninguna crítica, todo le echan la culpa a la entrada de intereses externos. Pero que ellos mismos han abierto. Claro, no, los operadores vienen desde los operadores, desde Palacio. Los que hicieron esta elección fueron los que armaron todo el tinglado. O sea, no puede mirarse o pensarse Coatepec el día sábado sin no menos de 100 autobuses o más, que obviamente implica no solamente una gran capacidad de maniobra, sino un manejo de recursos importantes. Digo, entre los 5 primeros lugares que van a entrar de hombres y de mujeres, que son los delegados, sumaron cada uno un poco más de 900 votos, el promedio. De ahí para arriba lograron su lugar, de ahí hacia arriba. ¿Cuánto le habrá costado a los que trajeron carros de la zona de la parte alta hacia Perote? ¿Cuánto significó esta capacidad de movilización? Porque lo que queda claro era que no eran las personas que venían en los autobuses quienes pagaban su traslado. Obviamente que no. Y en ese sentido, de allí la queja de estos compañeros de Morena, que han sido personas históricas en Morena. Pero no pecaron de ingenuos. No, es que viene la otra parte, digo, no asumir críticamente lo que está pasando en el partido y simplemente echarle la culpa a agentes externos es no mirar realmente el bosque, quedarse solamente en el árbol. Un árbol. Y en este sentido creo que Morena tiene mucho por delante en términos de retos, porque no solamente va a contar, y lo digo en términos negativos, va a contar con las críticas internas, con la gente que plantea que es necesario rescatar los valores de argumentación de Morena y que se salgan o que se mantengan netos, pero muy críticamente, sino el conjunto social que diga, mírenlos, no son diferentes, son iguales o como algunos han dicho son peores.
Esta es la disyuntiva. Sí. E insisto en mi reflexión, Carlos. El planteamiento es que Morena mostró lo que está sucediendo, ha sucedido en los otros partidos políticos, de crisis muy fuertes internas que los han llevado obviamente a estos otros partidos a las derrotas y que hasta este momento Morena no sabemos qué tanto le vaya a repercutir en la lectura social, si haya memoria o no haya memoria para los próximos procesos. Estoy totalmente de acuerdo contigo, es un excelente análisis y ahí va mi contrarréplica. ¿Y la oposición, Martín? Porque te voy a decir algo, tan solo en Coatepec ayer mismo, en lo que analizábamos la situación que se dio, en días pasados, el fin de semana, ayer mismo una persona me manda información, obviamente no vamos a revelar el nombre, pero me comparte una información preocupante para él, obviamente como militante del Partido de Acción Nacional, en el sentido de que el Comité Municipal de Coatepec prácticamente se extinguió, no existe. La oficina que tenían aquí en Coatepec, que tenía muy poco tiempo de haberse aperturado, ya desapareció porque no pagaban la renta, entonces el propietario pues los conminó a retirarse. Hoy Coatepec no tiene oficinas del Comité Municipal de Acción Nacional, no existe prácticamente el Comité Municipal, quien la preside no ha querido dar una rendición de cuentas que le pide la misma militancia y prácticamente nadie sabe qué va a pasar con el partido. Se especula que el comité estatal, que también no da signos de avanzar, de ser un partido crítico y pujante y que pudiera aprovechar estas circunstancias, podría en algún momento determinar que se vuelva una delegación, inclusive sin delegados, donde los panistas de Coatepec no tendrían oportunidad de elegir consejeros ni demás. La elección, me entero, del nuevo comité sería en el mes de septiembre, el próximo mes, pero para la toma de decisiones ahorita en el mes de agosto prácticamente no existe una representación oficial del Partido Acción Nacional en Coatepec. Martín, ¿por qué comento esto? Porque no sé lo que a ti te parezca, pero yo veo focos rojos. Coatepec fue uno de los primeros gobiernos o municipios en Veracruz panistas, junto a Boca del Río, Orizaba, Córdoba, el mismo puerto de Veracruz, y de repente el panismo en Coatepec parece estar aletargado. Muchos de ellos, sabemos, están hoy militando en el partido Morena, muchos se han desencantado de la política y se están dedicando a otras cosas. Y si esto lo trasladamos a nivel nacional, pues creo que el 2024 sabremos que con el gusto o disgusto de muchos mexicanos, el partido que hoy está en el poder seguirá ostentándolo. Sí, yo por eso planteaba que en el caso particular de Morena vamos a esperar si estos eventos del día 30 de julio los marcan o no en la opinión pública y si esto demerita o no las razones de mirar la elección del 24 con un triunfo ya de destino manifiesto. Yo creo que hay todavía mucha agua que va a correr bajo el puente, hay que mirarlo. Lo que es cierto es que la profunda crisis de los actores de la oposición y también de los propios partidos aliados a Morena, sí. Hablemos del Verde o hablemos del PT, que también son institutos electorales nada más, no tienen vida orgánica, no tienen una opinión crítica, no se les escucha nada, como a la oposición, ellos son sus aliados. Claro. Digamos que están caminando juntos, no hay más que decir, pero al final de cuentas son institutos políticos por separado. Pero la oposición, allí están metidos todos los demás. Son estas entidades políticas que no están bajo ninguna circunstancia a la altura de las necesidades de una serie de problemas que enfrentar en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios, que obviamente obliga a una discusión necesaria y urgente para ir acordando soluciones a nuestros graves problemas. Allí está la crisis mayor, Carlos. ¿No te parece que hoy deberíamos estar escuchando o leyendo algún posicionamiento de algún edil de Coatepec de oposición, naturalmente, manifestando su repudio por esta situación que se vivió, sobre todo porque son representantes populares? Sí. Seguramente más de uno de los ediles de oposición
tiene amistades que se vieron afectadas, ¿no? Pero pueden decir que el problema era no meterse en la discusión de la vida interna de Morena. Lo que sí se pueden decir es cómo es que se dio todo este proceso de organización que lastimó a tanta gente en sí mismo, en su día a día. No hubo condiciones, porque allí está el meollo del asunto. Yo creo que hay que ser muy respetuosos de las formas en las cuales se comportan las vidas internas de los institutos políticos. El problema está que aquí en el caso de Coatepec y en el caso de, parece, de muchas partes del estado, se vivieron jornadas negras, difíciles, complicadas, de gritos, de sombrerazos, que no se pensaban, no se esperaban. Hacia allá iba yo. La alcaldesa de Minatitlán acude a votar, estaba anotada en la lista para ser consejera, y solamente vota ella y votan sus aliados, impidiéndoles el voto a la representante del flamante diputado federal, Sergio Gutiérrez Luna, ¿no? Entonces dices, bueno, es evidente que el ayuntamiento o los ayuntamientos de Veracruz, al igual seguramente que el gobierno del estado, tuvieron un rol importante. No es de extrañar que en Coatepec uno de los elegidos es precisamente el hijo del actual presidente municipal. Por eso me refiero a sí respetar esos procesos internos, como señalas, del partido Morena, pero yo sí creo que era necesario o es necesario escuchar una voz crítica al interior del Ayuntamiento de Coatepec, manifestando su repudio por cómo se dieron las cosas. No por la elección como tal, no por la convocatoria, sino por cómo se hizo. Una convocatoria sin planeación, que ya lo hemos dicho, lo decíamos al inicio de la plática. Coatepec adolece de vías de libre tránsito. Son 2, 3 avenidas las que nos permiten prácticamente cruzar la ciudad para ir a otros pueblos, y si a eso le aumentas con una carga vehicular precisamente por una elección y que incluso los camiones no sabían ni dónde estacionarse, bueno, eso creo que fue caótico. Entonces, yo por eso insisto, lamentable no escuchar voces críticas al interior del Ayuntamiento de Coatepec. Lo hemos visto a lo largo de 7 meses, son un cuerpo edilicio, lo voy a decir a título personal, no quiero involucrar a Martín, pero a título personal es un cuerpo edilicio a modo. Bueno, pues allí están nuestras opiniones desde el entorno de Veracruz. El tiempo siempre nos pisa los talones, querido Carlos. Son opiniones que nacen de un suceso, de un evento. Obviamente hay una reflexión respecto de la acción política, más allá de la planeación de la organización, que obviamente vimos, como ya lo cerró en este comentario Carlos, fue caótico. Le significó problemas a miles de personas. Más allá de esto, esperamos que Morena tenga la suficiente capacidad para reformular y replantear sus comportamientos internos, que le signifique, obviamente, fortalecer su vida institucional y democrática. Es una aspiración que deseamos para el resto de los actores político-partidarios, porque solamente teniendo actores políticos claros, transparentes, que le den fortaleza al ejercicio democrático, es como podremos avanzar para construir las instituciones que nos merecemos y que con ellas se resuelvan los distintos problemas por los cuales estamos atravesando y que requiere de instancias sólidas en una democracia que se signifique de resultados con gobiernos que realmente representen los intereses de todos. En este sentido, creo, Carlos, pues nos toca más que despedirnos. Despedirnos y, bueno, obviamente agradecer a quienes hacen posible esta serie de entrevistas, de encuentros que tenemos en entorno Veracruz. Obviamente el agradecimiento al Hotel San José Plaza, a la Pastelería La Toga y a todos aquellos que se suman a este esfuerzo informativo. A nombre de Martín Quitano, Carlos Villalobos, muchas gracias a ustedes. Y bueno, finalmente, como decíamos al principio, es una opinión personal, es una opinión de un par de, voy a decirlo así, analistas del acontecer político, del acontecer social, económico de Coatepec, de Veracruz, de México. Y bueno, la mejor opinión obviamente la tienen ustedes. Nos gustaría también escuchar sus comentarios, leer sus comentarios, porque a lo mejor lo que estamos diciendo es diferente a lo que la gente percibió, Martín. A lo mejor la gente estuvo contenta con todo esto, no lo creo, pero bueno, si hay gente que difiere de lo que aquí es puesto, pues también queremos leerlos, ¿no? Muy bien. Ya está. Pues Quedamos. nos estamos viendo. Hasta la próxima.